Bueno, muy buenos días. Nos volvemos a reencontrar a través de este medio que Dios nos permite justamente comunicarnos para compartir la palabra. Estamos viviendo en tiempos muy especiales en cuanto a reflexionar y estuve pensando durante esta semana qué compartir con ustedes, ya que la iglesia vive en una etapa muy diferente a la que vivía meses atrás, donde nos reuníamos, donde compartíamos todos los desafíos que teníamos, veníamos, adorábamos al Señor. Y estamos en esta época de impas, donde por esta pandemia hemos vivido cada uno de nosotros diferentes tipos de experiencias de manera personal con el Señor. Y claro que todas estas cosas de no estar juntos a veces y celebrar, tener este distanciamiento social, también nos ha llevado a nosotros a tener ciertos tipos de distanciamientos, hasta a veces con nuestro Dios. Parece que estas cosas que a veces se reflejan en lo cotidiano también nos separan de los grandes desafíos que tenemos cuando participamos como comunidad, como iglesia, cuando soñamos juntos, pensamos todos en común. Y creo que es un momento para volver a repensar cómo quiero vivir mi vida de cristiano. ¿Cuál es mi idea en este tiempo, mi pensamiento, mi sintonía con Dios para vivir con Él esta etapa que me toca, donde seguramente esta pandemia se va a prolongar con algunas características de restricciones, más o menos, pero vamos a vivir etapas donde seguramente también vamos a compartir en la casa del Señor tiempos de comunión como iglesia, pero entre tanto que vivo la individualidad de mi vida personal con el Señor, como familia cristiana, como hijo de Dios, me hice varias preguntas. ¿Qué tipo de cristianismo quiero vivir? De hecho, John Stott, un teólogo inglés, escribe uno de sus libros, es El Evangelio o el Cristianismo Básico. Y cuando él habla sobre el cristianismo básico, habla específicamente sobre las cosas normales y primarias que debe vivir un cristiano cuando acepta a Jesucristo o Cristo se acerca y se revela a la vida de manera personal. Y dentro de las características de las cosas que él denomina cristianismo básico, dice: un cristiano básicamente debe vivir una vida de comunión, en la oración, en la lectura de la palabra, en la obediencia a la palabra, y un desarrollo permanente y constante de conocer a Dios en mayor profundidad. Y ese libro que él dedica tiene como 300 páginas, o sea que vivir un cristianismo básico tiene un montón de citas bíblicas donde él pone en alto relieve justamente todas aquellas cosas que componen una vida del cristianismo básico. Esta primera etapa del cristianismo básico no implica desafíos hacia los demás, hacia la comunidad, hacia la iglesia, sino es de manera personal. Cristo me recibió, me perdonó, me justificó, me dio una vida nueva y a partir de ahí debo alimentarme para que estas cosas básicas me den a mí el principio del crecimiento. Otro de los libros que aparecen por ahí es Viviendo un cristianismo espiritual. Ya acá comienzo a tener una segunda etapa de desafío más profundo. Lo básico lo conozco, lo experimento, lo practico y veo que Dios es espíritu, a Dios dice nadie lo vio jamás. Por lo tanto, tengo que ir a la palabra y descubrir a través de los evangelios quién era Jesús, por qué vino, con qué propósito, qué tiene Jesús para mí. Entonces, a través de esto me comunico con un Dios invisible. Y a través de lo invisible yo quiero que ese Dios invisible se haga tangible de alguna manera en mi vida cotidiana. Y bueno, de alguna manera necesito experimentar algo que en esta mañana llamaremos señales. Puedo comenzar a vivir una tercera etapa del Evangelio ya. Lo espiritual se debe traducir en un Evangelio práctico que a veces refleja lo social, en la práctica de la misericordia de Dios hacia mí, su perdón, su gracia revelada, me trae a mí misericordia hacia los demás. Y como veo, identifico también una sociedad necesitada,
el Evangelio se hace práctico en lo social. Cuando digo en lo social, es cuando la mano de la iglesia o a nivel individual se extiende para que Jesucristo sea dado a conocer de manera práctica. Puedo vivir un Evangelio poderoso en las manos de Dios. O sea, ya lo espiritual, lo práctico y lo social me invitan justamente a ver que Dios tiene autoridad y poder ya para introducirse en un mundo donde hay que destruir situaciones que son complejas. La complejidad de la vida tiene dos notas, una terrenal, pero también otra en el mundo espiritual. Y ese mundo espiritual donde nosotros no vemos, que sí lo ve Dios, se revela a través de una vida justamente espiritual y de relación permanente. De hecho, en Juan nos dice el mismo Evangelio, dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y el que lleva fruto aún va a ser podado para que lleve más fruto. Y una de las cosas que llama la atención justamente es que separados de mí, dice, nada podéis hacer. O sea que la vida básica, el cristianismo no que comienza con lo básico, gradualmente nos invita a tener dependencia, creencia y fe en Jesucristo. Pero hoy en este tiempo hemos aprendido, escuché un predicador que decía, hemos aprendido muchas palabras en este tiempo de pandemia y uno de los términos que hemos aprendido es asintomático. Una persona que puede ser portador del virus y que no manifiesta de ninguna manera este virus, pero sin embargo puede contagiar a algunos. Esa es la parte más negativa. Pero dice, podemos nosotros como cristianos también ser asintomáticos, haber experimentado la salvación de Cristo, haber vivido estas experiencias espirituales, prácticas y sociales, y también haber experimentado el poder de Jesucristo, pero sin embargo hoy estar viviendo una etapa en la vida asintomática. Tenemos a Cristo, tenemos el conocimiento intelectual, hemos vivido experiencias con el Señor, pero sin embargo hoy no manifestamos absolutamente nada acerca de Jesucristo. Por eso es que en esta mañana te invito a que vayamos al Evangelio de Juan y revisemos juntos al menos 3 aspectos fundamentales que Juan se dedica a dar a entender. Y son justamente las señales poderosas que había en Cristo Jesús, la creencia en Él, y el tercer aspecto es la vida que había en Jesucristo. Así que te invito a leer 1 Juan capítulo 1, voy a leer varios versículos hasta el 18, que usa términos, yo voy a leer en Reina Valera 60, ustedes pueden utilizar otra versión como la NBI, la NTV, que ayuda a comprender mejor, pero acá tiene mucha riqueza justamente en algunos términos que a veces es difícil entender, pero nos ayuda a comprender cómo Juan interpreta la tarea del Señor Jesucristo. Y se remite al comienzo, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y a su vez el Verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, este es antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es interesante que cuando Jesucristo vino y habitó entre nosotros, aunque nosotros no estábamos en ese contexto, Jesús se encargó de dar a conocer todo lo que el Padre quería que supiese acerca de Él. Entonces decíamos que Jesús, entre tanto que estuvo aquí en la tierra, se encargó de dar a conocer lo que el Padre quería que supiese acerca de Él. Es interesante que Juan se remite al comienzo de todas las cosas, cómo estaba desde el principio, cómo hubo alguien como Juan que anunció la llegada de Jesucristo como profeta, abrió su boca. Dice las Escrituras que no hubo un hombre tan extraordinario como Juan que anticipó la llegada del Mesías y dio a conocer a voz en cuello la llegada. Pero también habla acerca de Jesucristo como la luz que vino a alumbrar las tinieblas, y las tinieblas, dice, no prevalecieron. Eso es otro de los aspectos. O sea, la presencia de Jesucristo alumbró la oscuridad espiritual que había en el contexto en el cual Él había llegado. Era la luz verdadera también, esto es verdad. Había diferentes tipos de Mesías que querían salvar las situaciones del pueblo de Israel, pero sin embargo Jesucristo se presenta como el Redentor, como el Cristo, como Jesús, aquel que habría de perdonar los pecados de su pueblo, y también, cumpliendo la profecía de Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. La intencionalidad de Dios de estar entre nosotros. Por eso es que Juan describe de manera profunda las señales que acompañaron el ministerio de Jesús. Y al menos el Evangelio se encarga entre el capítulo 1 y el 13 de mencionar 7 señales diferentes, de las cuales 5 son absolutamente inéditas para los evangelios. 2 son compartidos con los otros evangelios, que es cuando Jesús camina sobre el agua y la alimentación de los 5.000. El resto son todos revelaciones que Juan recibe y trata de hacer mención y enfatiza justamente en estas 3 palabras claves. La primera es justamente las señales que seguían a Jesús, que son señales diferentes. Después vamos a ver las señales que nos siguen a nosotros, que lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Estas señales tenían como finalidad que fueron repetidas durante 17 oportunidades, 7 señales repetidas durante 17 veces, que tenía el énfasis que Juan le quería poner, que eran que estos milagros apuntaban a demostrar la revelación de Dios mismo. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, a quien nadie lo vio jamás, necesitaba darse a conocer milagrosamente, y estas señales que acompañaban el ministerio de Jesucristo era justamente la revelación del Dios invisible, que a través de su Hijo Jesucristo hacía posible y materializaba el poder de Dios a través de señales y milagros que el hombre nunca había visto. ¿Qué hombre en la tierra había caminado sobre las aguas como lo hizo Jesucristo? Hoy, bueno, a través de un bote, una lancha se puede andar, pero nadie caminando sobre las aguas como lo hizo Jesucristo. ¿Quién como Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces a una multitud increíble? Nadie se hubiese imaginado. O que en unas bodas de Canaán Jesús convirtiera el agua en vino, para sorpresa de todos los que estaban allí. O un Jesucristo que toma un paralítico en el estanque de Betesda y lo cura, un hombre postergado durante tantos años. Los milagros que se desarrollaban a través de la persona de Jesucristo eran señales de Dios manifiestas en la persona de Jesucristo, para que ese pueblo que estaba oscurecido en tinieblas y no podía ver nada bueno, pudiese ver en un hombre, tal cual dice Isaías, sin atractivo,
pero un hombre que experimentaba o daba a conocer toda la grandeza de Dios a través de su persona, tenía señales claras. Y Juan, a través del Evangelio, lo que intenta es dar a conocer esto, las señales que en Jesucristo se manifestaban. Otra de las cosas que es llamativo también en el Evangelio es que a los suyos vino, dice, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todos, o sea, gentiles y de otras razas y pueblos, dicen, los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de ahí nosotros comenzamos a vivir justamente esta experiencia de lo que escribía inicialmente, un cristianismo básico, pero gradualmente en un desarrollo pleno. Pero otra de las figuras que aparece en el Evangelio de Juan, justamente, que se encarga Juan de hacer, de notar, y aparece en un énfasis 100 veces repetidamente, es la palabra querer. Esta palabra se refiere a dar respuesta a lo divino, a dar respuesta a las demandas de Jesucristo, a dar respuesta y depositar la confianza en Él, en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él nos ha dado sentido y propósito en la vida. Todas estas cosas Juan se encargó porque parece que la mente, la dependencia del hombre estaba más sustentada en las cosas terrenales y no podía haber una esperanza que estuviese en el cielo, de un Dios invisible. Por eso es que Jesucristo muestra señales rotundas de que Él venía en nombre de Dios, de un Dios poderoso. Pero estas expresiones que Juan nos ayuda es no solamente depositar la confianza y creer en Él, sino recibir lo que dice la palabra de Dios y obedecer. Estos tres elementos que conjuga este Evangelio nos ayuda a entender que la creencia en un Dios invisible, pero manifestado en la persona de Jesucristo, es real. Y las señales nos deben acompañar. Por eso es importante cuando una iglesia tiene señales y manifestaciones a través de la persona de Jesucristo, ya no posiblemente en 7 aspectos que se dieron solamente en la persona de Jesucristo. Posiblemente ninguno de nosotros camine sobre las aguas, ni convierta el agua en vino, ni tampoco, quizás sí, creo que podamos ser utilizados para que un paralítico se sane o una persona recobre la vista, que ya están dentro de lo que son los dones de sanidad. Pero las señales que eran distintivas y características de Jesús difícilmente sucedan con nosotros, pero esas eran señales claras y contundentes donde muchos se maravillaban y quedaban perplejos frente a esta realidad. Por eso es que es importante que la iglesia viva señales de la manifestación de Jesucristo para despertar justamente en un mundo de oscuridad y entender que la manifestación de Jesucristo, que alumbra el entendimiento y alumbra a veces la ceguera espiritual, o esas tinieblas que a veces oscurecen de tal manera que nosotros no podemos ver, las señales nos deben acompañar. Por eso es que a veces hay en algunas personas inquieta el reclamo de decir, quiero ver que la iglesia se manifieste de tal o cual manera. Pero separados, vuelvo a insistir, separados del Señor, nada de esto podemos ver. Por eso la invitación en esta mañana es a creer. Y Juan nos ayuda y nos invita una y otra vez a creer de manera insistente en el Señor para que podamos desarrollar esta nueva vida en Cristo. Otro de los temas que, como señal que se manifiesta en la persona de Jesucristo, es la vida. Evidentemente, nadie como Jesús, Él dijo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida, el término Zoe, que aparece ahí en el Nuevo Testamento. Y se manifestó también en una de las señales más extraordinarias que uno podría pensar, que fue la resurrección de Lázaro. Un hombre que estaba ya en estado putrefacto, sepultado, donde nadie creía que ese hombre podía resucitar, que fue un testimonio para toda la ciudad. Fue increíble que Jesucristo llama a ese hombre y despierta y vuelve a la vida. Y ahí Jesucristo también demuestra con autoridad una señal divina. ¿Quién podía resucitar a un hombre
sino era el mismo Hijo de Dios que tenía esta autoridad. Jesús apareciéndose como el hombre que puede otorgar vida, no solamente cuando alguien está muerto de manera corporal, sino que Él otorgándole al hombre la posibilidad de vivir una vida aún biológicamente vivo, pero espiritualmente aún más despierto, porque Cristo mismo está en nosotros y nos da vida. Así que también otra de las palabras y énfasis que Juan hace es esto. Dice, el que cree en mí, dijo el Hijo, tiene vida y tiene vida eterna. Esto en Juan 3:36. Pero también el que no recibe a Cristo ya ha sido condenado. Así que la invitación de Jesucristo es a tener vida. Es una invitación para todos. Pero es interesante que nosotros hemos pensado en la persona de Jesucristo, las señales que le seguían, en la invitación de Juan a creer en Él, pero también la parte nuestra. ¿Y cuál es nuestra parte? La parte de las señales que nos seguirán a nosotros. Y nosotros decimos, ¿y cuáles son las señales? Porque también Marcos, si vamos a Marcos capítulo 16, cuando Él comisiona justamente a sus discípulos, del 17 al 20, ahí les da algunas, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué señales? Bueno, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, dice, después de que les habló esto, fue recibido arriba a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esta fue la expresión del poder de Jesucristo manifestado en ellos. Esta manifestación que se dio en la vida de ellos también están para nosotros. Hemos enunciado algunos de los aspectos. Hemos comenzado una vida básica. Hemos pretendido vivir una vida espiritual, práctica, social, también poderosa, pero me voy a quedar con esta expresión que no está en el orden que debiera ser en la vida de nosotros. Si estamos viviendo un tiempo asintomático, que tenemos a Cristo, que tenemos toda esta vivencia en nosotros, ¿cómo nos vamos a posicionar en este tiempo que nos toca vivir? Si nosotros creemos, hemos creído, y así como Juan nos desafía 100 veces a creer en las señales, en la vida que hay en Jesucristo, en el poder que hay en Él y en la comisión que nos ha dado. Y así solo enumera 4, pero hay más señales. Pero acá claramente cuando dice, ¿y qué señales nos van a...? Y estas van a ser las que te van a seguir, a los que creen. Pero la palabra, la premisa es a los que creen. O sea que a los que creen en el nombre del Señor podremos echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. ¿Para qué? Para edificarnos con el Señor mutuamente y ser de bendición para otros. Tomarán en las manos serpientes. Bueno, la verdad que no es nada agradable, pero lo dice acá, seguramente en un contexto que ellos vivían. Y si bebieran cosa mortífera, bueno, no les hará ningún daño. Pero sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta a veces es la parte que más nos gusta porque hay tanta necesidad, tanta dolencia, tantas personas que sufren. Cada uno de nosotros tiene amigos, familiares, personas que han sufrido situaciones difíciles y la verdad que nos encantaría a nosotros quizá poner la mano y casi de manera automática que la persona se sane. Si dice que estas señales le seguirán a los que creen. ¿Y qué pasa que esto no sucede? ¿Qué pasa que estas señales a veces no nos siguen? ¿Te hiciste esta pregunta? ¿Qué sucede? Que a veces parece que no hay respuesta del cielo cuando en realidad Él nos ha prometido. Y bueno, evidentemente la premisa es que separados del Señor nada podemos hacer. Quizá este es un tiempo de volver, tenemos a Cristo, somos salvos, somos espirituales porque en realidad tenemos a la presencia del Espíritu Santo, pero nos hemos quedado un poco estancados en este tiempo y la invitación es que todos y juntos podamos en este tiempo despertar
a una nueva dimensión que Dios tiene para nosotros, para que podamos ver el poder de su gloria manifestada en la vida de la iglesia entre nosotros y gozarnos de que el Señor sigue siendo el mismo, que tiene poder y autoridad para manifestar al Dios invisible, al cual nadie ve, pero a través de la persona de Jesucristo, el cual nosotros hemos recibido y tenemos, podemos hoy dar a conocer el poder y la manifestación de Dios aquí en la tierra y ahora, para que estas señales nos hagan ver de que Dios sigue vigente, que Dios no se quedó dormido en la pandemia, que Él sigue y quiere seguir obrando a través de su iglesia, que somos nosotros, cada uno de los que conformamos la iglesia a nivel nacional y mundial. No digo que es patrimonio de unos pocos, sino que es patrimonio de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que esta palabra no solamente es para mí, me la predico para mí, para ustedes, para los que nos estén viendo a través de las redes, para todos nosotros. Reflexionemos qué tipo de cristianismo queremos y deseamos vivir en este tiempo. Un cristianismo de gozo y celebración, porque hay señales que siguen a la iglesia a través de la persona de Jesucristo, porque hemos creído después de haber sido desafiados y Cristo está queriendo hacer lo que el Padre le indique. Jesucristo no hizo absolutamente nada en la tierra de lo que su Padre no lo hubiese indicado. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada si en realidad no estamos en comunión con el Señor. No podemos hacer absolutamente nada. Podemos tener el deseo, podemos refunfuñar o patalear y decir qué pasa que Dios... Y bueno, si no estamos vinculados a Él, nada podemos hacer. Así que la invitación en esta mañana es justamente amar al Señor con todo el corazón. Y te leo esta parte, dice Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy, vuelve a repetir Jesús, la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que la invitación en esta mañana es a desafiarnos mutuamente a expresar y a manifestar las señales que Jesucristo tiene para la iglesia. Y esta especie de parábola que presenta Juan sobre el pámpano, o sea, sobre la vid y los ramos de frutos, que el Señor nos permite en este tiempo a permanecer en Él y romper la asintomatía que tenemos para expresar y demostrar las señales que Dios tiene reservadas para la iglesia en este tiempo. Que el Señor te bendiga, que te haga un hombre y una mujer en esta semana lleno de su gracia, que el Espíritu Santo renueve y remueva nuevamente tu corazón, así como un labrador que mueve la tierra para que el árbol vuelva a crecer, que la presencia del Espíritu Santo remueva tus raíces y te haga reverdecer en este tiempo. A vos, a mí, a todos los que amamos a la Iglesia de Jesucristo en Argentina, a los pastores, a los ministros, a los levitas, a los que son teólogos, a todos aquellos que formamos parte de la Iglesia, los evangelistas, los profetas, todos aquellos que tienen dones diversos, podamos ser despertados a las señales que Dios tiene en este tiempo. Que el Señor te bendiga.